Al resplandor de la última cerilla, el cuerpo de una muchacha completamente abierto, oscuro y vacío, sobre un costado rígido, en la postura que le había quedado al caer de la silla. Parecía un dragón, un monstruo de capilla gótica, una criatura de mitología. Uno de esos seres que aparentaban ser una chica bonita para engañar a los incautos y devorarlos. Es un trocito casi casi del comienzo de La fábrica de ángeles. María Zaragoza, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar contigo, Rosa, siempre, ya lo sabes. Ya. Y a mí contigo. No es que de miedo, pero sé que me voy, o los lectores se van a adentrar en algo nuevo, muy potente, muy interesante, años 20. Cuéntame tú un poco y luego empezamos con las preguntas. Bueno, es lo que ahora se ha dado en llamar un mystic thriller, que me encanta que hayan inventado la etiqueta porque ahora lo puedo decir. Es, es un thriller de asesinatos, crímenes en el Madrid de los años 20, que tiene que ver con el mundo de los teatros, del mundo de las variedades, los géneros ínfimos, la psicalipsis, eh, pero que también tiene ciertos componentes vinculados a la superstición, a la adivinación, a lo que la gente puede creer de el mundo mágico, la mala suerte y las cosas malditas. El hallazgo es bastante abrupto, pero no sé qué función simbólica tiene este primer crimen en cuanto al tono del libro. Bueno, el primer crimen, digamos que lo construí al revés. Yo Vale. tenía muy claro qué era lo que quería contar, em, y cuando supe que era lo que quería contar, es decir, la resolución de la historia, fui hacia atrás para averiguar cómo tendría que ser ese primer crimen para que ocurriera el resto, ¿no? Entonces ahí tenía que ser un crimen muy salvaje, pero sin una gota de sangre, que eso Mm, también es fundamental. un vacío existencial, Un vacío, un agujero, un un agujero. misterio, porque, bueno, casi todos los personajes que están en este libro tienen mucho que esconder. Ahora hablamos. ¿Quién lleva a cabo la investigación? Y ahí abrimos un poquito el abanico de personajes. Bueno, la investigación le toca al inspector Kobler, que es un señor que, bueno, siempre ha pensado que sabe lo que es lo bueno, lo correcto y lo que está bien y lo que está mal y lo incorrecto y lo malo de la vida, pero que de repente se encuentra inmerso en un mundo lleno de grises y vacíos morales, ¿no? Em, este es como el inspector de la historia, que estará acompañado de un forense, que es Amador Miralles, Sí. que es un tipo pues, vitalista, es optimista y sobre todo es de estas personas súper inquietas que ama lo que hace, que siempre está intentando aprender cosas nuevas y que se ha dedicado pues, a irse a ponerse en contacto con forenses centroeuropeos a ver si pues aprende todas las cosas nuevas que se están haciendo en este tipo de cuestiones científicas relacionadas con el tema de resolver crímenes. Ujú. Y pues se van a ver de alguna forma obligados a trabajar con la dueña del teatro donde aparece el primer cuerpo, que es Adoración Venecia, que es una mujer libre, es una bailarina vanguardista que viene de Centro Europa, que se ha recorrido medio mundo y que trae ideas nuevas de todas partes. Y que bueno, pues es una mujer muy inteligente, muy observadora, pero que es también muy supersticiosa y se cree prácticamente todas las supersticiones que puedan existir Que hay muchas. y muchas veces apoya las decisiones que ya ha tomado en pues que se lo diga a alguien con una bola de cristal o con unas cartas. Mm. Hablamos de crimen, primero crimen en singular. ¿Qué te interesaba más? ¿Entender el mundo en el que se desarrolla, el crimen en sí mismo o la sociedad que lo permite?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Vale, A mí, por un lado, está lo que me inquieta, que es la sociedad que lo permite, y por otro lado, lo que me fascina, que es el mundo donde se desarrolla. Entonces, de esa confluencia acaba apareciendo todo esto. Hay un mundo que lo permite, bueno, pues que es violento para las mujeres y que, bueno, pues está en contra de que las mujeres sean consideradas como sí. seres humanos iguales a los hombres. Y por otro lado, pues el mundo del espectáculo, que a mí me fascina de toda la vida, y el espectáculo de esa época, pues, de entreguerras, pues me fascina muchísimo más. O ¿Te sea, gusta el espectáculo? a mí me gusta el Decíamos espectáculo. hace nada que estás tú muy en el libro. Estoy muy en el libro, sí. De hecho, yo estoy muy nerviosa con este libro. Yo llevo publicando 25 años y nunca había estado tan nerviosa como con este libro. y, y creo que es precisamente porque están muchas de mis filias, fobias y obsesiones personales en él. Entonces creo que estoy muy destapada en este libro. Estás muy destapada. Dame, Porque tú me conoces sí, bien y entonces sí. sabes que estoy muy destapada en este libro. Iba a desnudarte más, pero me has cortado O convenientemente. convenientemente. Vamos a hablar del Teatro de las Princesas, luego te ataco. Más que un escenario, es una trinchera. Ahí se cuece de todo. Ahí ocurren muchas cosas. Ahí está el alma, diría, de la novela. Sí, en el Teatro de las Princesas, por un lado, es un, Princesas. es un sitio pues que aparentemente es frívolo, de colorín, con canciones picantes. Mm. Importamos el jazz de no sé dónde, traemos las bailarinas de no sé cuántos, hemos alquilado unas cuantas taxi girls para que saquen a bailar a los señores. Bueno, pues este tipo de cosas Mm. así como frívolas, pero claro, todo el mundo que hay detrás, estamos hablando de, por un lado, mujeres que tienen cierto privilegio, cierto poder eh, dentro de esta sociedad, que no le da ningún privilegio ni ningún poder a las Mm. mujeres, que utilizan ese privilegio y ese poder para proteger a las que no lo tienen. Bien, Entonces, casi todos los personajes que están ahí, bueno, pues son, como el narrador las llama, las recogidas, ¿no? las recogidas. las, las va recogiendo de unos sitios y de otros. Esto viene de una cosa con muchísima maldad que me decía mi madre a mí, porque yo tengo este punto también, que me decía cuando, cuando me ponía a intentar ayudar a gente imposible, mi madre me decía: ya estás recogiendo los perros de la calle. Eso es. Esto, Te lo vas a esto traer para está casa. en la novela. ¿Te interesaba de alguna forma? Ahora voy con el narrador, que además lo tengo aquí, no me importa decirlo en mayúsculas, que es muy astuto. Me gusta mucho ese personaje. Iba a decirte, ¿te interesaba desempolvar ese helado, voy a decir dulce, pastel, eh, pomposo de esos años 20, de ese escenario, de ese teatro que ve el espectador? Bueno, a mí me gusta mucho romper con los prejuicios de la gente. Ujú. Entonces, yo sé que cuando las cosas se observan de cerca siempre son mucho más humanas y más comprensibles. Totalmente. Entonces, yo siempre he defendido que por lo general la frivolidad esconde una gran profundidad, porque hay que Ujú. ser muy profundo para saber ser frívolo bien. Ahora, se puede ser tonto, pero Sí, entonces no eres frívolo, eres tonto. eso es. Entonces, Afortunadamente tenemos muchos adjetivos. entonces realmente la novela está construida sobre esa base. O sea, hay una cobertura superficial que tiene que ver tanto con el amarillismo de los crímenes, la resolución del crimen y todo esto, Sí. como con el brillo del espectáculo, pero por detrás ocurren muchísimas cosas y está construido sobre los personajes, que todos los personajes tienen una razón de ser muy concreta. Hay mucho de historia. No sé hasta dónde llegas con la parte histórica a la parte novelada. Quiero decir, no es que se note una línea
profunda en la novela, ¿no? Pero sabes que hay una parte que sí que hace referencia, bueno, a lo que conocemos como en esa época, a la ciudad, que también hablaremos ahora de ella, y luego está la parte de invención. Aunque yo fíjate que la parte de invención la veo muy pequeñita. La parte de invención la ves pequeña. Muy pequeña, en el sentido de que la parte histórica, la parte real, la ha sabido alimentar muy bien, entonces no se nota, o no lo noto yo, esa diferencia en cuanto a aficionar la historia. O sea, creo que has manejado los personajes y la historia con una habilidad que no hay diferencia. O sea, puede ser totalmente creíble. Hay una línea mínima, pero yo creo que ni siquiera es, y aquí me estoy lanzando yo, ni siquiera es, o sea, no es un lado malo en absoluto, es que es todo creíble. Bueno, me alegro de que me digas eso, Bueno, porque realmente está construida la historia. eh, claro, es que realmente para mí la línea es muy fina, eso es lo que porque te iba a quiero decir, decir. primero construí lo que quería contar y luego lo decoré, pero no es cierto. O sea, yo sabía que quería que ocurriera en esa época por una serie de circunstancias que se estaban dando. em, Pero claro, o sea, todo lo que es la historia de los crímenes Sí. e incluso el libro del que parte Ahora todo hablamos, es todo mentira. O sea, quiero decir, el sí, libro es inventado, aunque todos los personajes que aparecen en el libro son eso reales. es lo que te quería decir. Los crímenes son inventados, aunque están dentro de un contexto mm, creíble. Y aparecen personajes reales, porque a mí me gusta que si una cosa está ubicada en una época, los personajes que pudieron tener algo que Eso ver es, aparezcan, ¿no? eso es lo que te quería decir. Hablábamos del narrador, para que no se me olvide. Un narrador muy poco fiable. O sea, una persona que está narrando y lo poco fiable que es. Es un personaje muy interesante Y se fía muy poco de sí y se mismo. fía muy poco de sí mismo. Por eso no se fía de nadie. Y bueno, y algunos de mis lectores fieles lo reconocerán. Bueno, lo podemos dejar ahí. Lo podemos dejar No hay ahí. mejor tentación que te digan, sobre todo para los que amamos los libros, que no puedes abrir un libro. Ujú. La piedra de la locura. ¿Qué representa para ti un texto que puede trastornar a quien lo lee? Bueno, a mí, a ver, yo soy una gran amante de los libros, tú lo sabes. Mm, Siempre se nota en las cosas que escribo. No solo amante de las historias, que también, pero soy muy defensora de que las historias pueden ser orales, que a ti te por las pueden supuesto. contar. Pero el objeto, el libro en sí, a mí me fascina. O sea, me parece un libro un objeto mágico Sí, sé de lo que hablas. en sí, ¿no? O sea, ya está tan trabajado la forma final de Sí. un libro que, que si tú tienes un mínimo de pensamiento mágico, crees que puede generar cosas. No Mm, solo la historia te puede sumergir en ella, sino que además el objeto está estudiado de una forma en la que puedas mantener la atención más tiempo. O mm. sea, tiene cierta ciencia, tiene cierta magia. Entonces a mí me apetecía mucho. Estuve al principio buscando un libro real con el que poder jugar Bien, y barajé varios. De hecho, hay uno que estuvo muy cerca de ser el libro real, pero, pero no quería colgarle el San Benito del libro maldito a un libro real que la gente pudiera acercarse a una biblioteca y verlo. que no vamos a decir cuál Entonces, es. claro, no voy a decir cuál es. Entonces, yo dije, creo que sería mejor generar uno, Bien, pero generar uno que la gente pueda tener las referencias. Entonces, si tú te fijas en la extracción de la piedra de la locura del Bosco, hay una monja que tiene un libro en la cabeza. Y entonces, sí, claro, yo me empecé a obsesionar con esta idea de que ese libro podía ser un libro real. ¿Y qué características tendría este libro? mm, Pues es un libro que si lo abres, si tú estás loco te vuelve cuerdo y si estás cuerdo te vuelve loco. bien. ¿Cómo has conseguido combinar lo esotérico, lo marginal, lo artístico y la investigación sin que se fracture lo que es el argumento de la historia? Bueno, primero porque eso es muy yo, o sea, Ah, tiene mucho que ver con cómo yo pienso. mm, Yo pienso en árbol, es decir, todas las cosas para mí están conectadas. bien, Y cuando construyo un libro, eh, es como
esto lo digo mucho, pero es que realmente me lo imagino así. Es como tener todas las piezas, ruedecitas, engranajes y tal, y ya prever que ahí detrás hay un reloj y que cuando lo monte va a tener que dar la hora, ¿no? Entonces yo pienso así al construir una novela. Lo importante es que no se note. O sea, que eso antes eran piezas. Ya, Tiene que ser un solo un objeto. buen montaje. Entonces, a mí eso es lo que me divierte de construir una historia. A mí me dicen, pero tus historias tienen un montón de personajes que entran, salen, hacen cosas, no sé qué, y no te estorba, y te acuerdas de ellos. Sí. Pues eso es, digamos, el objetivo primigenio cuando yo me pongo a construir una historia, que todas esas piececitas, como tienen su función, no se estorben y formen un solo objeto. Son necesarias. ¿La locura como la libertad tiene género? Eh, Iba a citar a Marta Sitrece, la locura no tiene cura. Eh, yo creo que ninguna de las dos cosas lo tiene. Se vive de forma diferente. Pero normalmente se lo ponen. Y eso es un poco inquietante. No debería tenerlo. No debería tenerlo, pero ¿tú crees que Ni se la ve de forma locura. distinta? Hombre, es que siempre, tú no te has dado cuenta que cuando una mujer demuestra que quiere ser libre, lo primero que le dicen es que está loca. Sí, ¿o que dónde vas? Están muy relacionadas las dos cosas, con lo cual se deduce que la libertad debe ser masculina y la locura femenina, cosa que no creo que deba ser así. No, para nada. La fábrica de ángeles es un alegato contra la violencia, sobre todo de las mujeres. En parte sí. Yo, a ver, siempre he pensado que un libro no tiene la obligación de ser nada. Con lo cual, bueno, pues tampoco entiendo que tenga que ser un alegato, que me parece una palabra muy grande. Ahora, lo que sí creo es que en este tipo de historias, pues todas estas historias de thrillers, asesinos en serie y tal, pues generalmente casi siempre las víctimas son mujeres. Casi siempre. Y a mí me apetecía contar una historia en la que son mujeres, pero explico muy bien por qué, o sea, que tiene un contexto muy, muy concreto, y son mujeres que se resisten a ser víctimas. O sea, es más importante el que se resistan a ser víctimas que el Que que lo lo sean, sean. que entren en esa locura de la libertad que acabas de decir, ¿no? Ujú. ¿Crees que el cuerpo puede ser una de cada cosa que te diga o pueden ser todas juntas? ¿Es territorio político, estético, narrativo? Pues el cuerpo es lo que nos lleva ¿A dónde? en la vida. Entonces, como nuestro cuerpo es el que nos lleva en la vida, primero tenemos derecho a hacer con él lo que nos parezca, con lo cual puede ser todas esas cosas que has dicho tú o ninguna. Y ninguna persona ajena tiene derecho a decidir sobre él. ¿Tú crees que sigue vigente como en 1925? Creo que Que sigue vigente sigue vigente ese poder decidir sobre tu cuerpo o no. Bueno, es que nunca ha estado vigente. Bueno, Es, a ver, es a donde tenemos siempre que ha habido llegar. pioneras. Es, Sí, exacto, pero quiero decir, lo he planteado mal, ¿cómo está a día de hoy ese poder sobre nuestro cuerpo? ¿Sigue igual que en la época en la que está ambientada? no, avanzamos muchísimo desde Bien. entonces y luego pues estamos intentando entrar en franco retroceso, lo que me preocupa mucho. Bastante. Bastante. Te iba a preguntar qué papel juega la libertad sexual y de género en esta historia. Es muy importante porque las personas que componen, o sea, lo que comprende Kobler, que es el inspector, lo que comprende es que los personajes entre los que se está moviendo no son ni mejores ni peores y que no tiene derecho a juzgarlos, porque lo único que quieren es ser ellos mismos y vivir su vida. Entonces, eso abarca muchas cosas y estas cosas que tú me has señalado normalmente son las que están más moralizadas, criticadas, con lo cual pues era necesario señalarlas. La fábrica de ángeles. Perdón. ¿Qué se fabrica realmente en esta historia? Redención, cuerpos, monstruo, libertad. Puedes añadir lo que quieras o quitar algo de lo que te he dicho. Bueno, es que realmente se intenta.
fabricar. O sea, yo Yo creo que no digo que lo consigas, lo importante, pero aprovechando el título. no que lo consiga yo, sino que Sí. los personajes lo que intentan es fabricar su propia realidad. Entonces, a mí lo que me interesa mucho de estas cosas no es lo que consigues, sino el proceso. Bien. Entonces, por eso digo que lo intentan. En lo que cuenta esta historia es parte de ese proceso de intentar fabricar su propia realidad a través de todas esas cosas que tú estás diciendo y en un contexto pues donde las están matando. Hay un personaje que Adoración Venecia creo que tiene cierta, voy a decir, rasgos de su carácter de una persona real, de un personaje real. De varios De personajes varios reales. personajes, sí. Tiene cosas de unas bailarinas fantásticas alemanas de principios del siglo pasado que Te lo se has pasado dedicaban, pipa. por supuesto, Perdón. que se dedicaban a protestar bailando desnudas contra los retrocesos en los derechos de la mujer. Tiene cosas de Carmen Tortola Valencia, que era una bailarina maravillosa, misteriosísima, española, que bueno, que a mí me descubrió Antonio Gala. Y entonces, bueno, pues le echo algún guiño a Antonio Gala poniéndole alguna de sus características también al personaje. ¿Tú tenías pensado todo esto? Quiero decir, ¿tenías pensado, por ejemplo, lo acabas de decir, Antonio Gala, que sí que influyó mucho en tu vida, tu propia vida, muchas cosas que hay tuyas en la historia, muchas que desconozco, por supuesto, pero no sé si ha sido un trabajo que tenías ya planteado o ha ido surgiendo a lo largo de la novela? ¿Lo has ido Pues depositando? empezó a crecer en las últimas correcciones de la Biblioteca de Fuego. Cuando estaba corrigiendo la Biblioteca de Fuego, claro, yo había renunciado a muchísimas cosas que yo había querido investigar y ver sobre el mundo del espectáculo que no me cabían, porque lo más interesante estaba antes de los años 30, que era donde yo estaba situando la novela. Entonces, cuando yo ya empecé a relajarme con la Biblioteca de Fuego, porque ya estaba en la última corrección, empezó a crecer la voz de Adoración Venecia. Yo ya te he contado alguna vez que para mí las historias empiezan por el sonido, y entonces cuando hay voz hay novela. Y en este caso, pues la que empezó a sonar fue Adoración Venecia. Y en un momento determinado decidí que, a pesar de que era Adoración Venecia la voz que yo estaba oyendo, el narrador tenía que ser un hombre, porque tradicionalmente nosotras hemos sido contadas por los hombres, pero ese personaje tenía que ser un personaje que consiguiera escapar de la voz del narrador. Eso me parecía muy importante. Lo es. Es una ya te decía que es muy potente. ¿De la violencia puede salir belleza? De la violencia no creo que pueda salir belleza. ¿No? Otra cosa es que yo creo que la violencia engendra violencia, y eso no puede llevar a ningún buen sitio, y que hay que saber cuándo pararla. Lo que sí creo es que imaginar la violencia sin llevarla a cabo desahoga mucho. Que eso es algo que no tiene nada que ver. Porque había una película, creo que se llama La herencia o La heredera, de Bette parece buen Davis, final. que los personajes, bueno, Bette Davis era una señora completamente odiosa, y los personajes, para poder sobrevivir a ella, le imaginaban todo el rato muertes horribles, pero claro, no le hacían nada, Claro. era ya una cuestión de supervivencia. Pues La fábrica de ángeles, María, un placer. Un gustísimo, Rosa. Gracias.